Push up a three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Unbelievable. He caught it in front of the line and was fading back, set his feet, almost like a wide receiver on the sideline. Both of them come down tip-top, and he knocks it down. The all-time three-point shooter in the history of the NBA, regular season and postseason. Ray Allen hit a huge three to tie this game. He backed up. Right up behind that line. He's backing up as he catches the pass and then comes right back into the shot. What a roller coaster ride here in the fourth quarter as the Spurs and Heat are deadlocked at 95. Amén, aleluya. Yo sé si ustedes se recuerdan de ese partido, pero qué partido tan increíble de los Miami Heat. Yo recuerdo vívidamente esa noche. Los Heat estaban a punto de perderlo todo. Estaban a 3 juegos, los San Antonio Spurs, y ellos a 2, y era el número 6. Y solo a 5 segundos ya lo iban a perder todo. Pero milagrosamente, Chris Bosh le lanza el balón, como vieron ahí a Ray Allen, y en menos de un segundo, él pudo ponerse en posición y ahí estirar sus brazos y lanzar ese balón, y ahí mismo cayó, y fueron 3 puntos para empatar el juego, el partido. Los Heat llegaron a ganar ese partido y el siguiente, y se convirtieron en los campeones de la NBA de 2013. Yo quería mostrar ese clip porque no solo es memorable y emocionante, ilustra el poder del trabajo en equipo. ¿Sabías que un equipo de baloncesto tradicional tiene 12 jugadores? 5 en la cancha y 7 sentados ahí en el banco. Cada uno de ellos juega un papel crucial y especial. Se les asigna una posición en la cancha de acuerdo con sus talentos y habilidades. Dependen el uno del otro para tener éxito. 12 jugadores, 12 apóstoles. Quizás la iglesia primitiva influyó en el baloncesto. Quizás no, pero definitivamente debiera influir en la iglesia del siglo XXI. Entonces ahora, con sus Biblias en mano, quiero pedirles que lo que puedan se pongan de pie, porque vamos a entonces ir al libro de Hechos, y vamos a ir al libro de Hechos capítulo 6. Libro de Hechos capítulo 6. Y cuando lo tengan, digan amén. Toda la iglesia de Dios. Hechos, Nuevo Testamento, New Testament, Book of Acts. You will see the references in English and in Spanish. Acts chapter 6, Hechos capítulo 6. Cuando lleguen ahí, digan amén. Vamos a leer de los versos del 1 al 7. Amén. Toda la iglesia del Señor dice amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Y dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Permanezcan de pie. Quiero recordarles que este mes el pastor y yo compartiremos una serie de sermones o mensajes titulada Empoderados para Servir. Vamos a aprender lecciones directamente del libro de los Hechos, from the book of Acts. El título de mi mensaje hoy es El crecimiento requiere cooperación. El crecimiento requiere cooperación. En English, growth necessitates cooperation. Gracias, Señor, te damos por este tiempo ahora de alimentación espiritual, de tener sintonizados nuestros oídos, mentes, corazones hacia ti, oh mi Dios. De estar, oh mi Señor, velando en tu palabra, mirándola de cerca. Y mi Dios, recibir de tu Santo Espíritu esas enseñanzas que solamente Él puede impartir. Tomamos este momento de agradecerte por cada vida aquí, cada, mi Señor, aliento en los pulmones que nos permite vivir, oh mi Dios, y ejercer en nuestras habilidades y talentos. También te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de entregarte, mi Señor, los diezmos y las ofrendas, porque eso es un acto de adoración y un acto de obediencia. Gracias, oh mi Señor, e igual que has hecho y leemos en las páginas de tu Santa Escritura y leímos aún ahora, que tú des crecimiento a ese recurso, Señor, a esa entrega, Señor, como también, Señor, prosperas nuestras almas. A ti la gloria y la honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Qué bueno estar con ustedes. 8 semanas que no he estado aquí. Qué privilegio ahora estar con ustedes y compartir de este hermoso libro de la Biblia. Quiero decirles, para que ustedes sepan, lo que ustedes están viendo delante de sus ojos, el libro de los Hechos fue escrito por un médico llamado Lucas, el mismo que escribió el Evangelio o el libro de Lucas. Él lo escribe como una continuación de su propio Evangelio. Es más, Lucas es uno que escribe claramente, detalladamente. Puedes leer el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas y saltar al libro de los Hechos y es como si fuera continuando en un mismo libro. Porque él habla ordenadamente, él escribe ordenadamente. Entonces puedes seguir fácilmente. Él aquí está hablando de la iglesia en principio, en su infancia. Y para que ustedes sepan, él es el único autor no judío de la Biblia. O sea, él es gentil, no judío, igual que tú y como yo. El único en toda la Biblia. Y él habla, como había dicho, de la iglesia primitiva, su inicio. Leemos en el capítulo 1, leemos en el capítulo 2 especialmente, que la iglesia estaba en expectativa por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia en una manera poderosa, una manera muy también evidente. Y entonces ahí pasan lo que el pastor compartió con ustedes la semana pasada, en que sucedió milagros, grandes milagros.
que un cojo que estaba mendigando la puerta del templo llamado La Hermosa había pedido, y entonces Pedro lo sana, ¿verdad? Y ahí entonces también vemos la persecución de la iglesia. Entonces vemos grandes maravillas, y el Espíritu permite eso para respaldar las palabras de los apóstoles. Acuérdense que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Todavía no habían empezado, pero no había imprenta, no había todavía escribas que escribieran, ¿verdad? Y terminaran, porque estaba ahí desarrollándose, mientras que estaba desarrollándose todo delante de los ojos de los que estaban ahí en ese tiempo. Entonces los milagros respaldan la palabra de Dios. Y aquí Lucas está hablando y detallando esos milagros. Vemos también que no solamente los apóstoles fueron usados en difundir el evangelio de Jesucristo. Es más, vemos más a personas laicas, lay people, gente común, hablando del evangelio de Jesucristo. Aquí leímos de personas que ustedes no antes habían conocido solamente en leyendo en los evangelios de Mateo a Juan. Personas como Felipe, como Esteban, etcétera. ¿Ves? Personas laicas se empiezan a levantar en el poder del Espíritu para hablar de la palabra de Dios. Ser usados en el poder del Espíritu. Por eso el título del mensaje es Empoderados para servir. ¿Ve? Porque el poder no viene del humano. El poder no viene dentro de nosotros. El poder ha sido depositado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces cada hijo de Dios, cada hija de Dios es capaz y está capacitado para ejercer su oficio, su talento, su don en el Espíritu, cual el Espíritu le ha dado a ustedes. Vimos en la pantalla un juego. Yo me recuerdo de ese juego. I remember that. Yo no estaba ahí. Estábamos en la casa y saltamos con todo el mundo. Brincamos con todo el mundo. Pero fíjense en que LeBron James intentó hacer los 3 puntos y falló. No es que no lo podía hacer antes, pero él no era especializado, dotado en 3-pointers. Sino que ahí falló, el balón cae en manos de Chris Bosh. ¿Y qué hace Chris Bosh? No intenta él lanzar el balón. ¿A quién se lo da? Al hombre del equipo especializado en lanzar los 3 puntos. Él lo hace y cae y ganan el partido. Ray Allen, tú no lo veías como LeBron James acercándose, ¿verdad? Y ahí entonces viendo otros jugadores. He wasn't a point guard. Ray Allen no lo ibas a ver haciendo murumacas y saltos elocuentes, lanzando la pelota cerca del cesto. Ray Allen era especializado y en ese tiempo el número 1 en 3-pointers. Cada uno de ustedes, por el Espíritu de Dios, quien vive, quien se mueve en ustedes, quien han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, tiene un don especial, necesario y esencial para la iglesia de Cristo. ¿Ok? Y les quiero decir algo, que cuando aquí llega Lucas al capítulo 6, noticias nuevas, noticias de última hora, el secreto revelado, la iglesia no es perfecta. ¿Ustedes sabían eso? La iglesia no es perfecta. The church is not perfect. Empoderada, pero no perfecta. We are not perfect. Algo no les gusta aquí, les garantizo van a ir a otro lugar y algo en ese lugar no les va a gustar. You don't like something here, you're going to leave, you're going to go somewhere, and you're not going to like something from that place. Eventually. Porque la iglesia de Cristo no es perfecta. Y no será perfecta hasta que la iglesia de Cristo en su plenitud
no esté delante de Jesucristo en el reino de los cielos. Ahí es donde la Biblia dice que ella será limpia y resplandeciente, entregada como novia a su novio Jesucristo. Until that day, hasta ese día, we are not perfect. Nosotros no somos perfectos. Pero aún así, en vasos frágiles que somos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y su poder lo vemos en nuestras debilidades. Porque así es que vemos realmente el poder de Dios. Aleluya. Entonces, fue una época emocionante, pero la iglesia primitiva tenía sus problemas. Entonces, quiero enseñarles lo que el Espíritu me reveló en este pasaje, y me lo reveló hace un tiempo atrás. Quiero revelarle a ustedes, decirle y compartir con ustedes lo que Él me compartió lo que Él compartió conmigo. Sin cooperación habrá conflicto y falta de crecimiento, ¿ok? Escúchenme y síguenme. Sin cooperación habrá conflicto y falta de crecimiento. También lo siguiente es cierto. Si ocurre crecimiento, pero no hay cooperación, el conflicto es seguro. Voy a repetir eso nuevamente. Si ocurre crecimiento, pero no hay cooperación, el conflicto es seguro. Por lo tanto, lo que veremos en este texto es lo siguiente, y quiero que repitan estas tres palabras conmigo. Vamos a ver conflicto. Ay. I'm conflicted in my heart. ¿Ok? Digan conmigo, conflicto. Yes, porque el conflicto viene, ¿verdad? El conflicto no es conflicto. El conflicto viene fuerte. ¿Ok? Cooperación. Crecimiento. Vamos a ver estas tres cosas y van a entender este pasaje, gloria a Dios, en una manera que quizás no lo vieron antes. ¿Ok? La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo, amén. La iglesia es la esposa de Jesucristo, amén. La iglesia es un organismo, es algo que vive, ¿verdad? Algo que se mueve. Y ese organismo requiere organización. Todo organismo tiene organización. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la humanidad. Requiere organización. Y a medida que el cuerpo crece, como yo les dije, entonces las cosas se necesitan organizar para permitir el crecimiento. Amén. Aleluya. El niño de ustedes, nieto de ustedes, va creciendo, ¿verdad? Y antes tenía su calzado el 3, pero ahora tiene 15 años y su calzado es el 7. ¿Le vas a seguir poniendo los zapatos número 3? ¿O vas a qué? Vas a darle aquel instrumento para que el niño pueda poner, o el joven, porque ya número 7 ya es un niño, I hope, ya es un adolescente casi, para que él pueda caminar, ¿verdad? Para que él pueda vivir su vida como debiera, andar como debiera. Entonces, el crecimiento requiere la organización. Aleluya. Si leen los primeros capítulos de este libro, la iglesia comenzó con 120 miembros. ¿Sí? 120 miembros. Viene el Espíritu y un hombre llamado Pedro, quien había negado a Jesucristo 3 veces, quien no tenía estudio ni título, se levanta y da tremendo discurso en el día de Pentecostés. Y en ese día dice la Escritura que fueron añadidas a la iglesia 3,000 personas. Entonces la iglesia creció de un calzado número 1 a un calzado número 20. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer los líderes de la iglesia? Wow, tenemos que reestructurar, hacer cosas para que lo que era 120 ahora podamos hacer para 3,000 y más, porque seguía creciendo.
Es más, en este capítulo leímos al final, en el verso 7, que estaba creciendo. O sea, ya son más de 3,000. Son mucho más. Los apóstoles sabiamente sabían que tenían que reestructurar, que tenían que reorganizarse. Y si no lo hacían, iba a haber conflicto, y lo hubo. Hubo el conflicto. Vamos a ver el conflicto de nuevo para refrescar la memoria. En el verso 1, regresen ahí en sus Biblias, y yo lo leo y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia es llamada discípulo, tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Hubo murmuración. ¿Saben otra palabra para murmuración? Chisme. Hubo chisme en la iglesia. Hubo conflicto. Tú recibes más que yo. ¿Ok? Había un conflicto, más personas, guess what? Más problemas. ¿Ok? Entonces hay que ver la manera de cómo reorganizar esto. Déjeme decirle quién eran aquí los que estaban los personajes de este conflicto. Dice que habían griegos y hebreos. Déjeme decirle a ustedes, ¿ok? Que eran judíos. Remember, el evangelio no ha llegado todavía a los gentiles. Eso comienza con Pedro y Cornelio en el capítulo 10. All right? Cuando ahí se ve que el Espíritu Santo también es para los gentiles. Entonces estamos hablando de judíos griegos y judíos hebreos. Judíos griegos fueron criados fuera de Palestina con influencia de la cultura griega. Por eso hablaban griego. Y entonces los judíos hebreos permanecían en Palestina, permanecían en Judea, y entonces hablaban el hebreo. Entonces aquí vemos que hay conflicto entre culturas también, entre diferentes idiomas y los grupos de la iglesia. Porque esté el Espíritu Santo, no borra los fondos o los factores de fondo de cultura, de costumbre. ¿Están entendiendo, mis hermanos? De qué comes, de cómo lo comes, de qué dice, cómo hablas. Si una palabra en español para una nación hispana significa esta y otra significa la otra para otra en otro país hispano, ¿verdad? Eso no borra eso. La iglesia de Cristo is not perfect. Y hay mezclas de cultura. Aquí tenemos Venezuela, amén. Tenemos Colombia, amén. Tenemos Cuba, amén. Tenemos Nicaragua, amén. Tenemos USA. Pero ¿sabes qué? Donde todos deben de decir amén. Tenemos a Cristo. Amén. Eso es lo que nos une. All right. Entonces, ahí empezaron el chisme y hablar. Y el chisme eventualmente, créanmelo, va a llegar a los apóstoles, va a llegar a los líderes, y llegó. Y ellos se enteraron. Entonces, ellos ahí, como están dedicados a la palabra y oración, sabiamente tuvieron que hacer algo para cooperar. ¿Están entendiendo? Para resolver el conflicto. Porque la manera o la forma de resolver el conflicto es en la cooperación. Ustedes van a ver en la pantalla la definición de cooperación. La definición de la cooperación es las acciones de alguien que está siendo útil al hacer lo que se quiere o se le pide, esfuerzo común. O sea, ambas partes tienen que venir, ¿verdad? Y cooperar. ¿Están entendiendo? Yo quiero cooperar contigo, pero si tú no cooperas conmigo, wow, ¿me entiendes? Nada se va a lograr. Entonces, yo coopero contigo, I cooperate with you, y entonces you cooperate with me, para el bien de todos, en lo que es en la palabra y dentro de la palabra de Dios. Entonces, un conflicto es una señal segura de la falta de cooperación. Las dos son necesarias.
Y esto no aplica solamente a la iglesia. Tú me dirás, ay, pastor, ¿qué tiene que esto ver conmigo? Es en la iglesia, ¿verdad? En la totalidad de la iglesia. Oh, no. Jesús no opera así. En cada página, en cada texto, en cada verso, aunque esté hablando de algo mucho mayor, el énfasis de Dios siempre es a tu corazón. Siempre es a tu vida personal. Esto no se aplica solamente aquí a diáconos, a líderes. Esto se aplica a todos los aspectos de tu vida, de mi vida. Esto se aplica a tu matrimonio. Esto se aplica a tu relación con tus hijos. Esto se aplica a tu relación con tu jefe en tu trabajo, en tus relaciones con los otros trabajadores en el lugar donde tú estás empleado. Quiero que ustedes vayan a Efesios, capítulo 5, y ahí lo dejen marcadito. Efesios capítulo 5, y vamos a ver capítulo 6. También, pero vayan al capítulo 5 y ustedes me van a decir amén si yo estoy correcta en leer lo siguiente. ¿Ok? Capítulo 5 de Efesios no dice en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Estoy correcta? Amén. ¿Ve? Porque ustedes que tienen la palabra de Dios delante de ustedes y pueden verificar que lo que aquí se diga en el púlpito es lo que ustedes también están leyendo y están verificando. ¿Ok? Dice ahí, someteos unos a otros. ¿Qué es eso? Está hablando de una cooperación. Efesios capítulo 5, verso 21. Casadas a su esposo. Ay, ya no me gusta, pastor. A mí ya me perdiste, I'm lost, bye. Pero mira lo que dice. Esposos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cooperación, ambas partes. En el capítulo 6, si saltan ahí, en el mismo libro de Efesios, en el verso 2, dice, y le instruye a los niños. Honor your father and your mother. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Estoy correcta? Ok, pero mira lo que dice en el verso 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una cooperación. ¿Ves? Ya no estamos hablando de iglesia, ya estamos hablando de vida personal, de vida matrimonial, de vida familiar. En el verso 5 del capítulo 6 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, ¿cierto? Pero el verso 9 le dice a los amos, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo. Cooperación. Porque la cooperación evita el conflicto. Porque la cooperación resuelve el conflicto. ¿Están siguiéndome? Esto no tiene nada que ver. I want you to listen to this very carefully. Que me entiendan claramente. Esto no tiene nada que ver que una persona sea más importante que otra. El esposo no es más importante que la esposa. ¿Están entendiendo? No estamos hablando de valor, que si alguien tiene más valor que otro. No, no, no. Porque está la Biblia claro, hombre, mujer, todos iguales para el Señor. Está y tiene que ver con la cooperación a través de nuestros roles distintos para mantener la unidad. ¿Están entendiendo? Bosh le da la pelota a Ray Allen. He's the 3-point guy. Bosh no va a coger la gloria. ¿Ok? Bosh no está buscando su gloria. Bosh no es más importante. Ray Allen no es más importante. Pero el hecho que él tiene un rol especial, ahí lo hace precisamente equipado. ¿Para qué? Para cooperar con el equipo y hacer su función para que todo el equipo tenga éxito. ¿Okay? Entonces la mujer, la esposa, el esposo, el hombre, it's the same in Jesus' eyes. Pero la mujer tiene un rol distinto y el hombre su rol también. Juntos, si lo ejercen, hay cooperación, no hay conflicto, hay unidad y ¿qué hay? Crecimiento, hay éxito, hay prosperidad. Aleluya. ¿Cuántos aquí están de acuerdo? Digan amén. Aleluya. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen roles distintos.
Lo hemos estudiado en el estudio bíblico. ¿Ok? El Hijo refleja al Padre. No vino a eso a hacer Jesucristo. ¿Ok? Yo vengo a hacer lo que el Padre me ha dicho hacer. Yo vengo a cumplir con lo que el Padre me ha dado a cumplir. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo refleja a Jesús. Es más, en Romanos 8 lo llama Pablo el Espíritu de Cristo. Todo lo que enseñó el Espíritu, ¿verdad? Va de acuerdo, alineado con lo que enseñó el Señor. Lo respalda el Hijo al Padre, el Espíritu al Hijo. Mas todos los tres uno son. Igual en poder, igual en gloria. Aleluya. La Trinidad es el epítome de la cooperación. Aleluya. Enviaré a mi Hijo. El Hijo viene, se sujeta, se coopera. Y el Espíritu se sujeta. Me vas a poner dentro de cada corazón que reciba a Jesucristo como Señor y Señor. Ok. Ahí tengo que habitar. Ok. Pero de él y de ella voy a sacar lo que es de Cristo. La cooperación, aleluya, tiene un orden. Los apóstoles aquí definieron sabiamente roles distintos. Aquí se ve por primera vez los roles distintos dentro de la iglesia primitiva. Aunque se veían a través de la Biblia, se veían los roles distintos porque hay necesidad de cooperación para no ver conflicto. Moisés estaba agobiado y cansado a que todo el mundo viniera a él. Pero un sabio, no de Israel, no israelita, su suegro dijo: Moisés, compadre. No, así no le dijo. Mi hijo, escoge al líder para que te traigan a ellos las cuestiones no muy serias, no muy graves, y después ellos te la digan a ti. ¿Eso no ocurrió, sí o no? Yes. Entonces Moisés empezó a organizar, right? Tú encargado de estos 50, tú encargado de estos 50, tú encargado de estos 50. Y cualquier cosa que ellos pensaban que era para Moisés saber, se lo traían a Moisés. Gloria a Dios. Cooperación. Organización. Aleluya. Entonces, los apóstoles sabían sus roles. No es que ellos eran pavos reales que no debían de servir las mesas. Oh, that's not for me. Eso no. Es un trabajito a menor. No. Que su rol era la oración y el estudio de la palabra. Ese es su rol. Ahora hay que escoger a otros para que se encargue de la distribución de los alimentos. Ese es su rol. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Aleluya. Miren el verso 3. Por eso ahí delegaron personas responsables. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que se creó el oficio de los diáconos por primera vez. Y los primeros diáconos eran 7. Y no eran hombres cualquiera. Eran hombres que de buen testimonio, llenos del Espíritu, amén. ¿Sí o no? No que cualquiera he'll do. Como mi esposo tiene un dicho, it's good enough. Él lo sabe, right? No. Hay cosas para Cristo that's not good enough. Llenos del Espíritu, de buen testimonio y de sabiduría. All right? Hay calificaciones. Y hay que también, como individuo en Cristo, desear, ¿verdad? Querer lo mejor de Cristo para nosotros. Querer el Espíritu Santo que nos llene. Amén. Querer la sabiduría de Cristo. Amén. No que, soy salvo. All right. Que me pasen la mano. No. Hay que querer prosperar en el Señor. Aleluya. Y entonces observen el orden. I love this. Mira la organización, mira la cooperación. ¿Quién dio las instrucciones
a que escogieran 7 diáconos. No dice la palabra diácono, pero eso es lo que son. ¿Quién dio las instrucciones? Who gave the instruction? ¿Quién dio ese cargo? ¿Quién lo inició? Los 12. Eso no vino del pueblo. Porque es los 12 que tienen, los líderes que tienen que persistir en la oración y el estudio de la palabra. Y en la oración y el estudio de la palabra, entonces dale el orden. ¿Están entendiendo? Entonces ellos dieron el orden. Convocaron a todos los discípulos. Hay que escoger. Ellos dieron las instrucciones. Hay que escoger 7. Why 7? 7 número perfecto del Señor. 7. Y estos son los requisitos, ¿ok? Tienen que ser llenos del Espíritu, tienen que ser sabios, tienen que ser hombres de buen testimonio. Y les pareció bien, dice la Escritura, right? ¿Quién escogió los 7? ¿Los apóstoles? ¿Quién los escogió? Díganme, pueblo, ¿quién escogió? ¿Quién escogió los 7? ¿Quiénes escogieron? ¿Quién escogió los 7? Le estoy preguntando, no me miren a mí, I'm asking you. ¿Quién? El pueblo. El pueblo. El pueblo. All right? Natalie es directora de Cornerstone Kids, ¿sí? Ella escoge las maestras, right? Not us. ¿Me entiendes? Pero ¿qué hicieron cuando escogieron a los 7? Oh, ok, lo escogimos, ahí se terminó. ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Qué hicieron el pueblo cuando escogieron los 7? Los trajeron a los apóstoles. ¿Están viendo la cooperación, mis hermanos? ¿Se habían fijado de eso antes? Los apóstoles dan las instrucciones, el pueblo entonces coge según las instrucciones, pero el pueblo viene otra vez a los apóstoles y ellos aprueban. Esa es la cooperación. Y eso es lo que sucedió. Esto es una imagen hermosa de la cooperación como también la comunicación. Amén. Me recuerda de los alimentos a los 5,000. Do you know that story? ¿Tú sabes lo que hizo Cristo? ¿Le trajeron qué a Cristo? 2 panes. ¿Así era? Amén. ¿Qué hizo Cristo? ¿Oró? ¿Cristo lo repartió? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y qué más? Lo delegó. Ustedes reparten. Ustedes reparten los alimentos. Los discípulos repartieron. Cuando les quedó en los 5,000, 12 canastas, ¿a quién se la trajeron? A Jesucristo. Vemos eso hoy en día. Yo pertenezco a varias juntas directivas. Pertenezco a la de la iglesia. Un hermano da la moción para pasar algo, ¿sí o no? Los que están en la junta directiva saben. Who gives a motion to pass? Alguien dice, me, I. Alguien más secunda la moción, ¿sí o no? Y después el presidente de la junta directiva dice, todos en favor digan que sí. Y si todos dicen que sí, y no hay un nay, no hay un no, pasa la moción, la decisión pasa. Cooperación evita conflicto y da para crecimiento. Amén. Donde hay cooperación hay crecimiento y finalmente vean el verso 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque entró la cooperación y se fue el conflicto. Ya no estaban hablando de que si unas eran menospreciadas, ya eso se fue, le pareció bien al pueblo. Sabiamente los apóstoles supieron hacer lo que Cristo aprendieron de él con los 5,000 que alimentaron, porque persisten en la palabra de Dios y en la oración. Y saben qué hacer porque ellos tienen que rendirles cuenta al Señor por cada uno de sus discípulos. Y dice, y crecía la palabra del Señor, verso 7, y el número de los discípulos que se multiplicaba, hay crecimiento. Se multiplicaba pequeñamente, grandemente,
en Jerusalén también muchos de los sacerdotes, o sea, los judíos sacerdotes, obedecían la fe, lo que aquellos que estuvieron en contra de Cristo. El resultado fue que la palabra de Dios seguía difundiéndose. Hay cooperación. Si alguien desea, y quizás ustedes se vean en este panorama, que la iglesia, o dice que la iglesia no hace suficiente en el evangelismo, en la evangelización, probablemente tú, quien hables, estás viendo a ti mismo, o probablemente el líder está viendo una persona con el don de evangelismo. ¿Están entendiendo? Si tú deseas, o si alguien desea que la iglesia sea más amigable, tú quien deseas eso, que digas eso, quizás tú tengas el don de hospitalidad. El que le gusta organizar, probablemente tenga el don de administración. La clave para resolver las diferencias es que cada persona reconozca la validez de todos los miembros dotados de la iglesia y cuáles son su don. Solo cuando cada miembro se involucra en servir de acuerdo con sus dones y en cooperación, la iglesia será fuerte. Amén. La iglesia crece. Primera de Pedro, 1 Peter 4:10 dice, cada uno según el don. Pueden buscar ahí. Primera de Pedro 4:10. 1 Peter 4:10. Dice, cada uno según el don. Everyone according to their gift. El don que ha recibido, o sea, todos han recibido, cada hijo de Dios. Ministreselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú eres un Ray Allen. Tú eres un Chris Bosh. Quizás tú eres un profeta, una profeta. Quizás Dios te ha llamado para servir en hospitalidad. Quizás te ha llamado a servir en ministerio de adoración. Dios te ha llamado porque Él mismo te ha dotado con un don especial. Si no se usa, sufrirá esa parte hasta que alguien más, en obediencia al Señor, se levante y diga, yo quiero hacer esta función, porque el Señor suple toda necesidad. El aquel o aquella que diga, heme aquí, se lleva la bendición junto con todo el cuerpo que tiene éxito. Aquel o aquella que no diga eso, no quiera usar su don, no recibe el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual en ti. Te encuentras estancado, estancada, porque aquello que está en ti no ha salido a su mayor potencial.